buenas tardes, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan o que luego nos escucharán. Bendiciones reciban todos en este glorioso día que el Señor pues prepara para todos nosotros para poder tener un tiempo de impartición espiritual, amén, donde nuestra única meta o objetivo es que siempre haya un incremento de Cristo en nuestros corazones. Amén. No nos cansamos de decir esto porque esa es realmente la razón de ser de la iglesia. La iglesia existe con el fin de ser la máxima expresión del Hijo en la tierra. Amén. Muchos creyentes esperan irse al cielo para entonces tener el disfrute pleno de Dios, pero la palabra nos enseña, la palabra nos revela que eso lo comenzamos a hacer en el aquí y en el ahora. Así que en el día de hoy pues estamos más que bendecidos en Cristo Jesús porque como pueblo podemos una vez más unirnos por estos medios y poder compartir a aquel que es el pan de vida que del cielo descendió y que prometió que todo el que coma de él no tendrá hambre jamás. Amén. Y por eso estamos aquí en esta tarde, ¿verdad? Para hacer saciados del pan de vida, del don celestial, del regalo que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo y que hoy lo compartimos todos como nuestra vida. Bienvenidos una vez más a Comunidad de Fe, Plenitud de Vida, donde la palabra de vida es nuestra sustancia y razón de existir. Amén. Así que en el día de hoy vamos a comenzar como siempre lo hemos hecho, eh, teniendo un tiempo de adoración donde ahí usted desde la comodidad de su hogar donde se encuentra, usted libremente puede tener una expresión en Cristo Jesús plena. Gloria al Señor y puede adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Así que en el día de hoy esperamos que usted a través de las alabanzas que vayamos a compartir en este día, que usted también pueda ser altamente bendecido en Cristo Jesús. Amén. Entonces en el día de hoy vamos a comenzar con una adoración la cual, verdad, es interpretada por nuestro amado hermano Danilo Montero y lleva como título Todopoderoso. Sabemos que Dios es todopoderoso y fue el único que pudo hacer lo que hizo para que hoy en día nosotros podamos gozar de la bendición que es tener a Cristo Jesús como la sustancia de nuestro existir. Amén. Pero primero, antes de pasar esta alabanza, vamos ahí todos juntos a hacer una oración, ¿verdad? Yo sé que ya usted se acercó, que su corazón está listo, pero por si acaso alguien se ha acercado en este día, ¿verdad? Con un corazón lleno de preocupaciones, quizás, ¿verdad? Con algunas circunstancias en su vida. Vamos a pedir a Dios que Él prepare este terreno de nuestra vida, el terreno de nuestro corazón, para que la buena semilla pueda ser plantada en Él y dé un fruto de crecimiento al ciento por uno. Oremos todos al Señor. Amante Dios y Padre eterno, te damos gracias porque en este día, Señor, nos podemos reunir como cuerpo, como tu iglesia, para ser, Señor Padre, edificados los unos a los otros, Señor, por esta herramienta que tú nos has provisto, Señor. Yo te doy gracias porque en el día de hoy nos hemos podido levantar en salud, nos hemos podido levantar, Señor Padre, con todas nuestras facultades, oh Dios eterno, y estamos aquí para compartir a Cristo como nuestro alimento. Yo te doy gracias, Señor, porque es una bendición cuando los hijos pueden unirse para que ellos podamos compartir, como decía el apóstol Pablo, que si alguno tiene algún don, algún himno, algún cántico, todo esto, Señor, lo estamos haciendo como Él mismo expresó, hacerlo como para el Señor. En el día de hoy, Señor, bendigo la vida de cada hermano, amigo, Señor, o quizás alguna persona, Dios mío, que se acerque
así al azar o encuentre esta transmisión en algún lugar, te pedimos que la palabra de vida, la palabra de resurrección, la palabra que nos establece en los lugares, o que nos ha establecido en los lugares celestiales, también, Señor, lo haga en la vida de aquellos que prestan oído al mensaje de la verdad. En esta hora, Señor, pedimos que todo lo que vayamos a hacer, Señor, sea una ofrenda de olor grato delante de ti, donde tú, Señor, sobre todas las cosas, estés, Dios mío, siempre recibas la preeminencia en nuestras vidas y siempre seas exaltado en todo lo que hacemos, porque tú eres el todo y en todos. Yo te doy gracias en esta hora por los méritos de tu Hijo Jesucristo y tu Espíritu que está en nosotros, Señor, guiándonos a toda verdad y a toda justicia. Te damos gracias. Amén y amén. Y bien, pues vamos a pasar al momento de alabanza. Como dije anteriormente, usted tiene toda la libertad de poder adorar y glorificar al que vive por los siglos de los siglos. Y siéntase en libertad ahí donde usted está, de tener, gloria al Señor, la expresión gloriosa del Hijo de Cristo en su corazón. Así que vamos a escuchar en esta tarde y espero que usted, ¿verdad?, haya venido listo para lo que el Señor ha de servir a la mesa para nosotros. Amén. Así que la primera alabanza, tú eres todopoderoso. Tú eres el Rey, Señor. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación.
Amén, amén, amén. Qué gloriosa verdad. Él es fuerte, Él es poderoso y no hay nadie como Él. Amén. Por eso en esta tarde podemos dar gracias a aquel que vive por los siglos de los siglos, porque Él fue declarado el autor de nuestra salvación. Y notemos bien que la salvación, y ya aquí en esta comunidad, si usted es miembro de esta comunidad y participa aquí, usted sabe que el asunto de la salvación no solamente consiste en que nos hayan perdonado los pecados, sino que también hemos recibido la abundancia de vida en Cristo Jesús. Amén. Qué gloriosa noticia, porque Dios mismo lo constituyó a Él en el autor de nuestra salvación, y ahora usted y yo estamos participando de todo el eterno propósito de Dios. Amén. Así que damos gracias al Señor por esta verdad, y siempre, como les decimos a los hermanos, usted puede dejar sus comentarios ahí en el chat. Amén, Pastora Bárbara. Amén, Pastor Denis. Gloria a Dios. Espero que ya el audio esté pasando mucho mejor. Le damos la bienvenida a todos en esta gloriosa tarde de bendición que hemos, ¿verdad?, recibido de parte de nuestro eterno Dios como un regalo para poder, ¿verdad?, tener este tiempo de edificación. Y Él es todopoderoso, el autor de nuestra salvación. Por eso es que el libro de Hebreos dice en el capítulo 2, versículo 9 al 11, dice: probemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustare la muerte por todos, porque convenía, escuche bien, aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, usted escuche bien, su estado no es ya en Cristo Jesús, no es un estado de pecador arrepentido. Dice, los que hemos sido santificados en Él, amén, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza Él de llamarlos hermanos. Así que somos hermanos de Cristo, perfeccionados, santificados por la obra poderosa de Cristo en la cruz. Amén. Así que en el día de hoy estamos dando gracias al Señor por esta gloriosa bendición que Él nos da. Amén. Entonces vamos también en esta hora a seguir adorando al eterno Dios, y tenemos otra alabanza que queremos compartir con ustedes en el día de hoy, esperando, ¿verdad?, que esta alabanza pues sea de gran bendición a su vida. Tú eres el Rey, Señor.
Gloria al eterno Dios. Por eso lo llamamos nuestro Cristo. Lo llamamos nuestro Señor. La Biblia declara en el libro de Filipenses que por cuanto Él consuma la obra del propósito, la obra que el Padre le encomendó, dice, termina este libro de Filipenses, nos dice que Dios le dio un nombre sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Y eso es exactamente lo que hacemos en esta comunidad de fe. Estamos declarando al Cristo como el Señor de todas las cosas, por cuanto Él es el único que puede recibir la gloria, el honor, por los siglos de los siglos. Amén. Así que en esta mañana yo espero que esta sea la misma declaración que de su corazón fluye hacia el trono de Dios, porque aquí lo que hacemos es darle la exaltación a aquel que es el Señor de todas las cosas y por cual, como leíamos en Hebreo, por el cual todas las cosas subsisten. Amén. Entonces Él recibe nuestra adoración en el día de hoy. Y bien, vamos a pasar a nuestra última alabanza antes de compartir el mensaje o la palabra, ¿verdad?, que Dios ha impartido en nuestros corazones para traerla como edificación a los hijos. Vamos a declarar en esta última alabanza que Dios es
incomparable. Cuando hablamos de incomparable es que Dios no tiene otro igual. No hay uno como Él. Ni en ningún sitio de la tierra, ningún hombre podrá compararse a Él. Amén. Y por eso es que Él es declarado el Señor del universo, el Salvador divino, Rey de toda la creación. Así que continúe adorando al Señor y glorificando a aquel que vive para siempre. Lleno de esplendor, pero me miró. Y escuché su voz que me llamaba, y caí postrado ante sus pies. Sus vestiduras nadie las supera. En su presencia todo cobra vida, su luz radiante hace brillar el sol. En su mirada todo se ilumina, el que sus ojos todo lo escudriña, y cuando él habla se produce paz. Y alrededor miles de ángeles le adoran. Santo el que vive por la eternidad, tuya es la gloria y por siempre será. Al incomparable, al digno de gloria, la tierra le adora y sus hijos cantan. Al incomparable, al digno de gloria, la tierra le adora y sus hijos cantan. Sus vestiduras nadie las supera, en su presencia todo cobra vida, su luz radiante hace brillar el sol. En su mirada todo se ilumina, el que sus ojos todo lo escudriña, y cuando él habla se produce paz. Y alrededor miles de ángeles le adoran. Santo el que vive por la eternidad, tuya es la gloria y por siempre será. Al incomparable, al digno de gloria,
Amén, amén, amén. ¿Cuántos saben que Él es incomparable, al que es digno de toda gloria y honra por los siglos de los siglos? Eso es lo que hacemos en este lugar, darle gloria y honra a aquel que merece todas las cosas, amén, y por el cual las cosas fueron hechas, y quien sustenta todas las cosas, como dice el libro de Hebreos, con la palabra de su justicia. Amén. Entonces damos gracias al Señor por este tiempo glorioso que nos regala de poder llegar aquí y todos juntos, pues una vez más en comunidad de fe, plenitud de vida, donde estamos compartiendo la palabra del eterno Dios en nuestros corazones. Amén. Esperamos, ¿verdad?, que usted en el día de hoy pues esté siendo altamente bendecido y que Cristo sea el que esté entronado en su corazón. Amén. Así que en el día de hoy pues estamos más que bendecidos por tener, ¿verdad?, este tiempo glorioso, eh, y poder llegar por estos medios, ¿verdad?, que usted nos permita poder entrar a la sala de su casa o al cuarto donde usted esté, o en el trabajo o en el gimnasio, o donde quiera que usted se encuentre en esta hora, haciendo lo que esté haciendo. Lo importante es que estamos todos conectados por un mismo espíritu, por una misma verdad. En comunidad de fe, plenitud de vida, aquí rompemos con todos esos paradigmas, ¿verdad?, que se han creado a través del tiempo. Nosotros sabemos que para adorar a Dios, para recibir una edificación integral en nuestra vida, nosotros no necesariamente tenemos que estar confinados a un lugar. Nosotros, donde quiera que estemos, somos la expresión del Cristo, y el Cristo está gobernando en nuestros corazones. Así que Él siempre hace en nuestra vida conforme a su voluntad. En el día de hoy, gloria al Señor, pues traemos un tema que esperamos, ¿verdad?, traiga bendición a cada uno de vosotros. Esperamos que esto sea algo que quede acentuado en su corazón, y que usted pues pueda reproducir esto de igual manera con aquellas personas que crean su círculo, ¿verdad?, social, o su círculo, ¿verdad?, también de fe. Así que esperamos, ¿verdad?, que usted hoy pues preste atención a lo que vamos a hablar, y que esta palabra pues traiga un fruto de crecimiento en nosotros. Amén. En el día de hoy tenemos como tema la vida de Dios en los hijos. La vida de Dios en los hijos. Un tema un poco controversial, porque cuando miramos, ¿verdad?, a través del tiempo, lo que la religión ha enseñado, pues sabemos que la religión ha creado paradigmas en nuestra mentalidad y limitaciones en cuanto al entendimiento de cómo la vida de Dios, o aquello que nosotros llamamos la vida Zoe, la vida de Dios misma, la vida que es espíritu y es eterna en nosotros, cómo esta vida trabaja y funciona. La religión, como dije, en cierta manera, lamentosamente decirlo, crea limitantes para cómo tener, ¿verdad?, el disfrute y la expresión de esta vida. Por ejemplo, si usted no viene al culto, si usted deja de asistir a un determinado lugar, y muchas otras cosas más que se han inventado a través del tiempo, podemos ver que ya pueden decir algunos por ahí: oh, usted no tiene la vida de Dios. No, hermano, la vida de Dios está en nuestro corazón, porque Cristo mismo se impartió como vida en nosotros cuando consumó la obra en la cruz del Calvario, y que Pablo lo expresa tan magistralmente al decirnos que ahora, gloria al Señor, él se ha impartido en todos nosotros. Amén, gloria al Señor. Entonces, a Él es el que le damos toda gloria, toda honra y toda majestad. En el día de hoy quisiera que usted me siguiera a la carta de los Colosenses, si tiene, ¿verdad?, su
su Biblia a la mano, la carta a los Colosenses, vámonos al capítulo 3 de esta carta y vamos a leer de ahí algunos versículos para, verdad, en el día de hoy establecer esta premisa que tenemos. De ahí vamos a utilizar este versículo como plataforma para, verdad, para nuestro entendimiento. Colosenses capítulo 3, y vamos a leer los primeros 4 versículos para que, verdad, nosotros en el día de hoy podamos partir, verdad, sobre esta edificación. La palabra lee así: con la bendición del eterno Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo. Oiga como el apóstol Pablo comienza expresando esto. Él comienza haciendo presentando este argumento con una cierta afirmación. O sea, si usted ha resucitado con Cristo, dice, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque, escuche bien, este es nuestro estado presente, porque habéis muerto. ¿Muerto a qué? Hemos muerto al pecado, muerto a la vieja vida, muertos a la vieja creación, aunque todavía sintamos, ¿verdad?, los efectos, los residuos de esa vieja creación mientras estemos aquí en el cuerpo. Pero Pablo nos declara que hemos muerto. O sea, esa muerte consiste en lo que he estado enseñando todas estas pasadas semanas: la muerte del yo, la muerte de lo terrenal, la muerte de aquello que no produce la vida de Cristo. Y nos dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida, la vida tuya, la vida mía, está escondida con Cristo. Amén, porque es la vida de Cristo en nosotros. Dice, en Dios. Y escuche bien este poderoso punto que Pablo presenta aquí. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Esa es una gloriosa verdad en Cristo Jesús. Y como dije, en el día de hoy, pues vamos a estar hablando de la vida de Dios en nosotros, los hijos, o la vida de Dios en los hijos. Amén. Cuando nosotros hoy sabemos que en el Nuevo Testamento hay 4 expresiones de la vida que se manifiestan a través de todo el Nuevo Testamento. Está lo que se conoce como la vida bio o la vida biológica que posee cada ser humano. Está también lo que se llama la vida suche o la psuque, que tiene que ver con la vida de la psiquis, de la mente, el corazón, la vida de los pensamientos del hombre. Esa es como si lo pudiéramos decir así, es la vida intelectual del hombre, ¿verdad? Está también la vida anástrofe, que es la manera en cómo nosotros vivimos en este tiempo existencial que tenemos aquí en la tierra. Por ejemplo, el apóstol Pablo hablaba de cómo debemos comportarnos en el tiempo que tenemos de existencia. Y él nos dice, nos enseña cómo debemos caminar en este tiempo que Dios nos ha dado de vida. Pero sobre toda clase de vida está la vida Zoe, que es la vida misma de Dios, que tiene que ver con la vida como un principio, la vida en un sentido absoluto, la vida como la de Dios. Esto es lo que nosotros conocemos como la vida espiritual. La gente define la vida espiritual en base a las cosas que ellos hacen. Por ejemplo, si diezmo mucho, ofrendo mucho, voy mucho a las reuniones de convocación, si participo en las actividades de la iglesia, ellos dicen, ay, ese es un hombre o una mujer espiritual. Pero en realidad eso es todo un error.
Eso es una mala interpretación de lo que es la vida espiritual. La vida espiritual tiene que ver con la vida misma de Dios ahora estando residente en nosotros los hijos de Dios. Por eso dije que es en un sentido, habla de una vida absoluta, la vida de Dios, aquello que Dios, el Padre, tiene en sí mismo y que lo dio al Hijo encarnado. Juan capítulo 5, en versículo 26 nos dice, porque Jesús hablando decía, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Usted ve, la vida de Dios se la dio a su Hijo para que Él pudiera, ¿verdad?, ahora manifestarla a nosotros. Por eso es que cuando nosotros miramos el hombre Jesús caminando por la tierra, remóntese conmigo a aquel tiempo donde Jesús estuvo caminando en la tierra, Jesús fue la expresión de la vida de Dios entre nosotros. Por eso es que los discípulos, ¿verdad? Juan expresa y dice, y vimos su gloria como la del unigénito, lleno de gracia y verdad. Y dice que el verbo estuvo entre nosotros y habitó, hizo tabernáculo, hizo morada con nosotros. La vida de Dios estuvo entre aquellos antiguos y está entre nosotros los hijos gracias a Cristo por la obra poderosa de la cruz que ha podido, ¿verdad?, hacer esto posible en nosotros. Entonces, esa vida Zoe es la vida manifestada por el Hijo en el mundo. En 1 Juan capítulo 1, en el versículo 2, nos dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y mire lo que Juan está hablando aquí, dice, y la hemos testificado y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Quién fue que se nos manifestó? Se nos manifestó Cristo, se nos manifestó Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por eso es que cuando nosotros miramos a Jesús, volviendo un poco atrás, tenemos que mirar que Jesús es el representante de la nueva creación de Dios. La nueva creación de Dios no consiste en un hombre que ha dejado los deseos del mundo. La vida de Dios, eso es mucho más profundo por eso. La vida de Dios, la vida de Dios consiste en una expresión de la misma vida de Dios, ahora reinando y gobernando en este mundo existente. Es mucho más allá de que te perdonen los pecados, de que hayas dejado o abandonado ciertas costumbres. Es la vida plena de Dios ahora habitando, gobernando en nosotros. Y yo sé que aquí hay hijos en el día de hoy que esa vida se ha convertido en el gobierno de cada uno de nuestros corazones. Entonces el Hijo es el propio autor de esta vida Zoe. Hechos capítulo 3, versículo 15, el escritor, ¿verdad?, Juan expresa en esta escritura que y matasteis, él lo identifica como el autor de la vida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Él es el Hijo designado como la vida de Dios ahora en nosotros los creyentes. Allí el autor, ¿verdad?, en Hechos lo identifica como el autor de la vida. Amén. Por eso es que Jesús siempre, muchas de sus, o esta expresión la hizo continuamente a través del mensaje que trajo gubernamental del reino aquí a la tierra, era que él decía, y yo doy vida y la doy en abundancia. El que come de mí tendrá vida eterna. Entonces siempre usted va a ver a Jesús hablando de él o identificándose a él como la vida que está en nosotros ahora o está designada a nosotros los creyentes. Colosenses capítulo 3, versículo 4, que acabamos de leer esa escritura. Cuando nosotros vemos, el apóstol Pablo cita, dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados juntamente con él en gloria. Y aquí lo que Pablo nos está diciendo o nos está hablando es que Cristo
es la posesión presente y real de todos nosotros los creyentes. Él es la herencia, su vida en nosotros es la herencia prometida de Dios. Cuando Dios creó al primer hombre Adán, el propósito de Dios para aquel hombre era que aquel hombre fuera el representante de Dios en la tierra. Era el hombre que iba a manifestar todo lo que era Dios. Entonces, la herencia desde el principio estaba ya definida. Era Dios manifestarse a través de su vida en aquel hombre que él crea del polvo de la tierra. Pero como aquel hombre se apartó, disertó del propósito, ahora el postrer Adán, Jesús, vino a la tierra a morir, a cumplir ese propósito para que todas las cosas fueran reintegradas, llevar todo de vuelta al propósito o a la intención original de Dios. Entonces, Cristo como vida es la posesión nuestra, es nuestra herencia. Es lo que el salmista expresaba, dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que nos ha tocado. La heredad no es un edificio de piedra, cemento y arena. La heredad no tiene que ver con monedas o dinero terrenal. La heredad tiene que ver con la vida de Dios ahora como un regalo, como la herencia que todos nosotros los hijos hemos recibido. Yo sé que quizás para algunas personas esto no sea muy apelante, porque decir, bueno, pero sí, porque ellos tratan de relacionar su propia vida a la vida de Dios, pero nuestra vida humana o la vida bio o la vida psuque de la cual participamos, o la vida anástrofe de la cual estamos, ¿verdad? Revela, ¿verdad?, nuestro estado de vivir y comportarnos. En nada superexcede a la vida de Dios. Es más, cuando tenemos la vida de Dios, todas esas otras vidas que participan en nosotros cobran sentido, tienen razón de ser. Nuestra vida biológica ahora, como si relacionando el cuerpo, ahora vivimos, y todo lo que vivimos en la carne lo vivimos por la fe del Hijo. Todo lo que vivimos en esta vida lo vivimos por la fe del Hijo, como lo expresaba el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas capítulo 2 versículo 20. ¿Verdad? Lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo. Eso es, ese ahora, este tiempo existencial ahora cobra sentido porque es en base a la vida soberana, a la vida más alta, más elevada que el hombre puede recibir. También nuestro estado psíquico, nuestro estado mental, el corazón, la mente del hombre, ahora está gobernada por la vida de Dios. ¿Ven? Por eso es que le digo que esas tres clases de vidas anteriores que le menciono no sobrepasan a la vida de Dios. Cuando la vida de Dios está en nosotros, es que entonces esas otras tres clases de vida tienen realmente sentido. Por eso es que ahora nosotros podemos tener la mente de Cristo, como Pablo lo dice, y que dice: ¿quién conocerá la mente del Señor? Dice: mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Cuando tenemos la vida de Dios, entonces podemos comprender lo profundo de Dios, porque eso es por medio de su espíritu. Eso no es porque usted es súper inteligente o porque el cerebro se le agrandó. No. Es porque por el Espíritu de Dios, ahora que tiene conexión con esta vida suprema o esta vida superlativa, nos está revelando todas las cosas de Dios. Usted no puede recibir la revelación de toda la profundidad de Dios si no es que por el Espíritu Él está revelándolo a nosotros. O sea, y para esto la vida de Dios tiene que haber sido impartida en nosotros, porque el Espíritu y esta vida trabajan en conjunto. Si usted tiene la vida de Dios, el Espíritu está continuamente activo, trabajando en nuestro corazones. Y esta vida, para no irme muy lejos, esta vida es la posesión, es la herencia real de nosotros los creyentes. Mucha gente está buscando en el evangelio de hoy
que la herencia es tener muchas propiedades, ser multimillonario, tener los mejores vehículos, ser un gran empresario, pero esa no es la posesión. Yo no digo que eso esté mal, que usted tenga, si Dios le permite tener toda esa fortuna y tener toda esa riqueza de la tierra, amén, gloria al Señor. Yo creo en que los hijos de Dios deben ser exitosos, o como decimos en inglés, that we can be successful. Yo eso lo creo y lo apoyo, pero nada de esas cosas sobrepasan, van por delante a lo que es nuestra verdadera herencia, que es Cristo mismo, nuestra herencia de vida. Juan capítulo 5, versículo 24 nos lo cita de esta manera: de cierto digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, escuche bien, dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Fíjense qué interesante esta expresión en Primera de Juan 3:4, porque nos está diciendo ahora que nosotros tenemos la seguridad de que ahora tenemos a la vida de Dios manifestada a través de Cristo como nuestra posesión, y nos da la seguridad de que por causa de esa vida ya nosotros no estamos muertos en delitos y pecados. Ya nosotros no estamos bajo el dominio del pecado, ni somos esclavos del pecado. Nos dice que hemos pasado de muerte a vida. Y nos dice que en esto conocemos que esa vida realmente está en nosotros. Dice, en que amamos a los hermanos, porque el que no ama a su hermano, dice, permanece envuelto. Entonces, quiere decir que cuando nosotros recibimos la vida de Dios, esa vida de Dios nos une a una característica intrínseca de Dios, a algo que es parte esencial de su misma naturaleza, el amor. Amén. Entonces, ahí no, fíjense que no nos dice, en 1 Juan 3:4 no nos dice que amemos a quien nos hace bien o a quien nos trata bien. Dice, amamos a los hermanos. El amor es nuestro distintivo. Esa vida viene vinculada, le dije primeramente que esa vida como posesión viene vinculada primeramente al Espíritu que opera en nosotros. 2, al amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. No puede haber esa vida si no existe el amor. No puede haber esa vida si no existe el Espíritu operando en nosotros. Y un día, hermano, la noticia es que un día esta vida extenderá todo su dominio a la esfera de nuestro cuerpo, lo cual quedó garantizado por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Por eso es que 1 Tesalonicenses, usted me oye citar mucho este versículo bíblico, 5:23, nos dice, y el Dios de paz os santifique por completo. Y habla, dice, cuerpo, alma, espíritu. La intención de Dios es que nosotros en toda nuestra totalidad seamos una manifestación viva de su misma vida. Y esta vida un día va a tomar dominio de toda la esfera de lo que somos. Amén. Y esto, como dije, esto quedó garantizado por la resurrección de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, la resurrección de Cristo de entre los muertos por la obra de la cruz allí, ¿verdad?, efectuada por nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Corintios, en el capítulo 15, el apóstol nos habla y nos dice que ahora nosotros, aquel primer hombre, hablando de Adán, dice que era de la tierra, terrenal, pero el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y dice, cuál el terrenal, también los terrenales, y cuál es celestial, también los celestiales. Porque es necesario, entonces aquí es donde está la clave, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal, está hablando ahora de nosotros. Acuérdense que le dije que esta vida un día va a tomar dominio pleno de todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, todo en una totalidad. Dice que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que esto es precioso, porque entender que esta es la posesión
que a nosotros los hijos nos ha tocado y que Él nos ha dado esto como una herencia, nos hace vivir confiados en todo lo que Él ha hecho. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo la vida de Dios o cómo la vida Zoe llega a ser nuestra propia vida? Vamos a ver cómo esto acontece. Porque yo sé que hablamos y decimos Cristo se impartió como vida en nosotros. Bueno, pero es bueno tener un panorama claro de cómo esto acontece en la vida de los hijos. Bueno, para mirar esto tendríamos que ir al libro de Apocalipsis, al capítulo 22, y en el versículo 1 y 2, el apóstol declara esto de la siguiente manera: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces nosotros hemos establecido que Dios es la única y la verdadera vida en sí mismo, pero ¿cómo entonces esa vida Zoe puede llegar a ser nuestra vida? Bueno, a través de su fluir, porque la Biblia nos dice que eso sale del trono mismo de Dios, desde su trono de gloria hasta nuestro espíritu. Este fluir se realizó en 2 etapas. ¿Cómo la vida de Dios llega a ser nuestra vida? Esto pasó en 2 etapas. Primeramente, en la primera etapa, vimos que el verbo, la Biblia declara que el verbo se hizo carne. Entonces, antes de que Cristo viniera a los hombres, Dios estaba ya, gloria al Señor, en el cielo, y el hombre estaba en la tierra, abismalmente separado. Había habido una separación. Acuérdense lo que sucedió allí en el Edén, que hemos estado hablando de esto continuamente. Entonces, nada de Dios ya había en el hombre, y nada del hombre había en Dios, hasta que un día Dios, desde su trono, vino. Desde allí surge algo. Y cuando hablamos del trono, no esté buscando un lugar geográfico o un objeto. El trono es el asiento de su gobierno, de donde gobierna un rey. Usted va a ver en el primer siglo, en la antigüedad, donde existe un rey, existe un trono. Y donde existe un trono, existe una ciudad. Y donde existe esa ciudad, existe todo un gobierno. Amén. Entonces, Dios, desde su propio gobierno, desde todo lo que Él, desde la esfera donde Él gobierna, todas las cosas, amén, gloria al Señor, que esto surge a Dios, y todo porque a Dios le plació, como lo presenta Pablo en Efesios capítulo 1, que nos dice que esto es según su beneplácito. Y por eso es que Juan capítulo 1, del versículo 1 y el 14, nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo, dice, que fue hecho carne y habitó entre nosotros, y como dije anteriormente, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto hizo posible que saliera desde los cielos para estar en medio de nosotros los hombres. Cristo, el verbo, se hizo carne. Amén. Por eso es que Juan dice: en él estaba la vida. Amén. Usted está viendo, esto fluye desde el lugar donde Dios mismo gobierna, de la esfera, desde su esfera gubernamental. Dios ahora envía su propia vida en representación de un hombre que se viste de carne. O sea, toma la misma apariencia suya y mía para venir a consumar el propósito eterno de Dios. Entonces, en él, Juan lo expresa, estaba la vida. Y la razón de esta declaración es porque esta vida divina no estaba en nadie más que en él. Entonces, ningún hombre todavía que caminara sobre la tierra, por mejor conducta que tuviera, por mayores sacrificios que hiciera, por más bueno que se portara, era portador de esa vida. Solamente Jesús, como el representante de esa vida, fue quien nos mostró a qué se parece
la vida de Dios cuando está entre nosotros. Amén. Y por eso es que en Primera de Timoteo, capítulo 3, y yo espero que usted siga apuntando todas esas citas bíblicas porque son importantes para que usted las pueda llevar a revisión. En Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice: e indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Y escuche bien, dice: Dios fue manifestado en carne. Si usted se detiene ahí nada más, usted tiene que ya tener claridad de cómo nosotros ahora vinimos a participar de la vida de Dios. Dios fue manifestado en carne. ¿En quién? En Jesús. Dice: justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesucristo. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, versículo de 2, dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. ¿De quién está testificando Juan? De Jesucristo, aquel hombre que tomó, del Cristo eterno, que tomó la forma humana para venir a consumar el plan de la redención o el plan del propósito eterno. Amén. Porque la redención es lo que nos permite a nosotros ahora regresar de vuelta al propósito. Amén. Entonces, todos estos términos y estas, ¿verdad?, estos argumentos son importantes que nosotros nos entendamos, porque si no hubiera habido redención, usted y yo no hubiéramos sido reintegrados al propósito de Dios. Entonces Él consuma la redención y nos reintegra al propósito eterno por el cual el Padre lo envía aquí. Y Juan dice que esa vida se manifestó y que ellos la testificaron y que la anunciaron. Amén. Ellos mismos anunciaron la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Qué gloriosa verdad. Cuando Él estaba en la carne, Jesús decía: yo soy la vida. La gente, y yo sé como muchos le pasará en este tiempo, muchos quizás no entendían eso. Cuando Él decía: yo soy la vida. Juan 14:6 nos dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, escuche bien, viene al Padre si no es por mí. Esto es un tercer punto muy importante, porque primeramente le dije que la posesión de esa vida, primeramente, nos trae el fluir del Espíritu, ¿verdad? Donde podemos llegar a comprender toda la profundidad de Dios, donde podemos entender la mente de Dios, donde lo que está en el corazón de Dios nos puede ser comunicado, pero también, además de traer el fluir del Espíritu, nos revela el amor de Dios. Ese amor de Dios que se derrama en nuestros corazones y que ahora es un distintivo en los hijos de Dios. Sí, los hijos de Dios se distinguen por el amor. Yo no sé qué pasa con muchos o en muchos lugares donde usted ve tantas disensiones, tanto envidia, celos. Eso es porque todavía están siendo gubernamentados por la antigua creación. Pero ahora nosotros, los hijos que hemos recibido la vida, si hemos recibido esa vida, ahora estamos centrados en las cosas de arriba. O sea, las cosas de arriba, lo que pertenece a la esfera celestial, al ámbito de donde Cristo gobierna. Amén. Pero aquí nos está diciendo que también es esa impartición de Cristo como vida en nosotros, es la que nos lleva al Padre, la que nos da libre acceso al Padre ahora, porque lo que usted y yo poseemos es de Dios mismo. Amén. Eso es de Dios mismo. Dios, cuando mira a los hijos, lo que está viendo es su misma vida impartida en todos nosotros. Y cuando estoy hablando de Dios, yo quiero que usted entienda este concepto bien. No estoy hablando solamente de Dios Padre, estoy hablando de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Amén. Estamos hablando de los tres. Yo sé que siempre la tendencia es que cuando hablamos de Dios, estamos pensando nada más que en Dios el Padre. No. Dios Padre, Hijo y Espíritu son un mismo Dios. Amén. Ellos operan como un mismo Dios. Aunque sean tres personas distintas, todo lo que ellos hacen, lo hacen en un común acuerdo hacia un común propósito o un propósito eterno que ellos mismos se propusieron. Amén. Entonces, Jesús ahora nos dice que Él, como el camino y la vida, nos da la entrada, nos da el acceso al Padre. Y entonces, en esta primera etapa, lo que podemos ver es que
Él se manifestó como vida en medio de los hombres, pero nosotros no pudimos recibirla en nuestro interior como vida. Jesús vino, fue la vida de Dios manifestada, gloria al Señor. Y usted ve que la reacción de aquellos que en aquel entonces, no generalizo, no fueron todos, pero una gran mayoría, la Biblia declara a nosotros que a lo suyo vino, no a los suyos, digo, a lo suyo, o sea, a lo que pertenecía a su propósito. Él vino a presentar, a introducir el reino de Dios. Él vino a dar a conocer a Dios. Él vino a que ahora entendiéramos el gobierno de su vida en nosotros. A lo suyo vino. Pero entonces dice, y los suyos, entonces aquellos que declaraban que Dios era su todo. Dice, los suyos no le recibieron. Vino a su pueblo y su pueblo no le recibió. Y más, el apóstol Pablo expresa, hablando sobre la sabiduría, él dice que si hubieran conocido, en el capítulo 2, la sabiduría, 1 Corintios capítulo 2, si hubieran conocido la sabiduría de Dios, no hubieran crucificado al Señor. En la segunda etapa, la primera etapa, como esta vida se manifiesta, fue Jesús tomando, o sea, fue Cristo tomando forma de carne en aquel hombre llamado Jesús. Pero en la segunda etapa, ahora vemos que esta es la etapa de la consumación, esta es la etapa que nos entra en el propósito. Es donde ahora Jesucristo es hecho el espíritu vivificante en los hijos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45 nos dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, fue un hombre con vida natural, vivió y operó en la vida bio, tuvo una vida psuque, tuvo una vida anástrofe. Dice, pero aquí dice, el primer Adán fue un alma viviente, pero el postrer Adán, dice, es un espíritu vivificante o un espíritu que da vida. Entonces hay dos cosas que Jesús, hombre, no era originalmente, pero que en el tiempo tuvo que hacerse. La primera es que aquí vemos que Él se hizo carne. Entonces Cristo no era carne, Él no era hombre. Él tomó forma de hombre, que es lo que expresa Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Filipenses capítulo 2 nos dice que el cual siendo en forma de Dios, no tomó esto como cosa de que aferrarse, sino que tomó la forma de siervo. Cristo eterno, el Cristo eterno, estamos hablando del Cristo eterno, no era carne. Amén. Él se hizo carne para poder cumplir el propósito. Amén. Entonces, él no era carne, tal como lo expresa Juan 1:14, que dice que aquel verbo fue hecho carne. ¿Te ve? Hay que seguir lo que la Biblia nos está diciendo. Él fue hecho, él no era carne. Entonces dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. 33 años después fue que ahora él se hace el espíritu vivificador o el espíritu vivificante. ¿Y por qué dice que él fue hecho carne? Bueno, porque no era carne. ¿Y por qué él dice que fue hecho un espíritu vivificante? Porque él no lo era. Dice, fue hecho espíritu vivificador o espíritu vivificante. Entonces él dijo de sí mismo que él era el grano de trigo. Fíjese cómo Jesús se identificó. El grano de trigo que estaba destinado para muerte, para que por su muerte hubiera una gran cosecha, hubiera una expansión de su vida. Juan 12:24 dice, de cierto digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces la iglesia es la expansión de ese fruto. La iglesia es la gran cosecha de la vida de Dios. La iglesia es la vida eterna del Cristo caminando en la tierra. Sí, voy a repetir eso porque eso es bien importante. La iglesia es la vida eterna del Cristo caminando en la tierra. ¿Cómo se lo pruebo? Jesús dijo que el que lo tiene a Él tiene vida eterna. Y que el que cree en Él
tiene la vida eterna. Amén. Entonces, si la iglesia ha creído en Él, tenemos la vida eterna. Y como tenemos la vida eterna, somos la vida eterna representada aquí en la tierra. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 13, nos dice: necio, no sabes que lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Jesús tenía, para convertirse en el espíritu vivificante y consumar este propósito de Dios, necesitaba morir. Entonces, ahora bien, cuando nosotros miramos, la carne es el elemento que se utilizó para, y esto se lo explico ahorita, para la redención. Y el espíritu vivificante, él es el elemento para la impartición de su vida en nosotros. Vuelvo a repetir esto porque esto es bien crucial. La carne, Jesús haciéndose carne, fue el elemento que da paso a la redención. O sea, fuimos rescatados nuevamente, fuimos llevados de vuelta nuevamente. Amén. Gloria al Señor. Eso es lo que la palabra redención explica. Volver a recobrar lo perdido. Entonces, eso lo tuvo que hacer el hombre Jesús. Pero ahora, Jesucristo, por el poder de la resurrección, se convierte ahora en la nueva vida de los creyentes. Por eso que la resurrección es el nuevo nacimiento de los creyentes. Por eso Pablo dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Por eso dice, y también en Efesios capítulo 2 nos dice: y Él nos resucitó, versículo 1, versículo 9, si no estoy equivocando, citando mal, Él nos dice: y nos resucitó, y juntamente con Él nos sentó en los lugares celestiales. Usted ve, ahora, por esa vida que hemos recibido, que nos permite, le permite a usted y a mí ser un nuevo hombre, un hombre nacido de nuevo, es que ahora podemos disfrutar la vida de Dios en nosotros. Él, indudablemente, tal como lo expresa el apóstol Pablo, como esa vida impartida de nosotros, Él fue aquella roca que fue presentada, ¿verdad?, por el apóstol Pablo, y fue presentada allí en el Viejo Testamento, la roca que fue herida. Amén. Éxodo capítulo 17 nos dice: y aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Mire bien este versículo bíblico, porque nos está dando en forma de sombra, nos está dando la declaración de algo que Dios iba a hacer. Dice: he aquí yo estaré delante de allí en la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrá agua. Esto está hablando de Cristo. Nosotros estamos mirando, yo sé que naturalmente miramos esto como una roca natural y con un milagro, pero esto era sombra y tipo y figura de lo que sucedería con Cristo. Cristo era esa roca. De Cristo salió agua y sangre. De Cristo bebimos todos. Amén. Por eso dice que de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Y dice que Moisés lo hizo así en presencia del pueblo. Y mire cómo ahora esto se cumple acá en algo que el apóstol Pablo habla en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4, cuando dice: todos bebieron de la misma bebida espiritual, hablando de sus hermanos allá del pueblo de Israel. Todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca, dice Pablo, que era Cristo. Amén. Juan 19:34, cuando nos dice: pero uno de los soldados en la crucifixión de Cristo, dice que abrió el costado con una lanza, y dice que al instante salió de él que sangre y agua. Si usted toma esta referencia a lo que estamos hablando en Éxodo capítulo 17, en el versículo 6, usted va a ver tal como lo expresa aquí Moisés en el libro de Éxodo, cuando dice: y golpeará la peña. ¿A quién golpearon? A Cristo. ¿A quién hirieron? A Cristo. Isaías 53 lo dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Verdad que sí? Todo esto habla de Cristo. Y dice: y saldrá agua de ella. Esto es lo que está testificando Juan capítulo 19. Aquel soldado traspasa con la lanza el cuerpo de Jesús, y de ahí brotó sangre y agua. Amén. Gloria al Señor. Que esto habla de la vida y de la redención de Cristo mismo. La obra consumada de Cristo allí en la cruz. Gloria a Dios.
Y Juan capítulo 4, versículos 10 y el 14 también nos expresa lo siguiente. Respondió Jesús y dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo se está identificando Jesús? Se está identificando como el agua que da vida, el agua viva. ¿Qué usted cree que era lo que le estaba ofreciendo Jesús a aquella mujer samaritana junto al pozo? Ella no le estaba ofreciendo la fuente de la juventud, no la fuente que estaba persiguiendo Ponce de León. Jesús le estaba ofreciendo su misma vida. Si él dice, si tú conocieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva, te daría del fruto de su misma vida. Y él le dice, más el que bebiere del agua que yo le daré, dice que no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte, escuche bien, para vida eterna. Entonces, tenemos que mirar, gloria al Señor, qué importante es esta herencia que hemos recibido de parte de nuestro Dios en la persona de Cristo Jesús, como el representante, como el portador de esa vida en nosotros. La vida de Dios mismo, ahora, como lo expresa Apocalipsis, que fluye desde el trono. Si ese río sale del trono, tiene que desembocar en algún sitio. Y esa vida, ese río ha desembocado en el corazón de nosotros, todos los seres humanos, los hijos de Dios. Amén. Que ahora somos portadores de esa vida. Y esa vida, ese fluir del trono que estábamos hablando en Apocalipsis 22, es el fluir de todo, hermano. Escuche bien, de todo lo que Dios es. Por eso en Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y si tenemos la vida de Dios como nuestra herencia, entonces usted tiene todo lo que Dios es. Porque en aquel hombre habitó toda la plenitud de la deidad. Y quizás usted esté sentado ahí. ¿Pero cómo es esto? Bueno, ¿acaso no tenemos nosotros a Cristo? Y si Cristo está morando en nuestros corazones, así como habitó en Él, y Él siendo la plenitud corporal de toda la deidad de Dios, la deidad de Dios vino a morar en nosotros. Y es por eso que ahora nosotros tenemos una vida espiritual, una vida divina. Como lo dijo el apóstol Pedro, decía que ahora somos participantes de la naturaleza divina. Estamos participando de eso. ¿Por qué, hermano? Porque usted era merecedor y yo era merecedor. Porque hicimos buenas obras, porque diezmamos mucho y ofrendamos mucho. No, somos merecedor por Cristo mismo, que está impartido como vida en nosotros. Y en Él, perdón, habitó corporalmente toda la plenitud de la verdad. Entonces, tener su vida es tener toda la capacidad de Dios y estar atado a su habilidad. Efesios 3:19 nos dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos, escuche bien, llenos de toda la plenitud de Dios. Esa es la intención de Dios, que nosotros seamos llenos de toda la plenitud, de todo el pleroma de Dios. La palabra pleroma en el griego habla de algo que es rebosante, incesable, o sea, algo que no termina. Mírelo como un vaso, usted tiene un vaso de agua y ahora usted lo conecta a una fuente de agua y esa fuente sigue fluyendo y ese vaso sigue rebosando de agua, pero nunca se vacía. Esa es la intención de Dios al darnos su vida, de que estuviéramos llenos de Él, tuviéramos toda la capacidad ahora de ser hijos espirituales por causa de lo que Él nos ha provisto en Cristo Jesús. Entonces, todas las virtudes de Dios están en nosotros como una impartición divina, y este es el propósito del nuevo pacto. Por eso es que ahora nosotros podemos decir en el nuevo pacto, aquellos hijos que son los hijos del nuevo pacto, podemos decir todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Entonces, esto es importante. Esto es lo que nos ayuda a comprender cómo esa vida vino a ser nuestra vida. Y el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Leímos en Colosenses, dice, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste,
seremos manifestados juntamente con Él en gloria. Amén. Entonces ahora la gloria de esa vida ha traído y ha producido en nosotros varias cosas para ir ya resumiendo el tema. Lo primero es que ahora esa vida estando en nosotros está revelando a Cristo. Amén. Tal como Jesús lo expresó en Juan capítulo 17, en el versículo 21 al 23, cuando él decía, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y dice, y la gloria que me diste, oye bien, la gloria que me diste, yo la he compartido. Amén. Yo la he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Qué gloria Dios le dio? Bueno, la gloria que recibió es que recibió la vida. Por eso dice que y vimos su gloria, vimos la vida de Dios entre nosotros. Amén. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esto es algo increíble porque esto es otro factor de esta herencia. No, esta herencia no tan solo, gloria al Señor, nos da ahora la capacidad de operar en el ámbito de lo espiritual. No tan solo ahora, gloria a Dios, podemos tener acceso libre a Dios, sino también que ahora podemos llegar a ser perfectos, podemos llegar a ser igual a Él. Y esto es el revelar de Cristo en nuestra vida. Y como Gálatas 1:16 lo dice, y revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles y no consulte enseguida con carne y sangre. Entonces ahora lo que sucede al recibir la vida de Dios es que Cristo vive en nosotros. Y esto es lo que Pablo expresaba en Gálatas 2:20 cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo por la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó por mí. Ahora lo que está sucediendo es que al esta vida estar en nosotros, otro elemento más, esta herencia, al tener esta herencia, es que ahora Cristo está siendo formado en nosotros. Gálatas 4:19 nos dice, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Esta vida que hemos recibido como nuestra herencia está formando a Cristo, el carácter de Cristo, la esencia de Cristo en nosotros. Cada día usted y yo estamos supuestos a parecernos más y más a Él. Cristo ahora, a medida que está siendo formado, que su vida está siendo formada en nosotros, Él está siendo manifestado ahora a través de nosotros. Filipenses capítulo 1, 20 al 21. Hoy le estoy dando un fluir de citas bíblicas porque yo quiero que usted tenga todo el panorama claro para que usted no se deje engañar por falsas presunciones de una religión, sino que vivamos realmente lo que Dios quiere que nosotros vivamos en Él. Por eso Filipenses nos dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada sería avergonzado, antes bien con toda confianza, habla el apóstol Pablo, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, sea en muerte o en vida. Por eso usted nunca ha visto que cuando alguien muere, ha habido gente, la muerte, dice que esto es honroso en la muerte de los santos ante Dios. ¿Por qué? Porque los creyentes no tan solo testifican a Cristo en vida, también en la muerte. Usted ha habido muerte de hermanos en la fe, que aún en su muerte usted puede ver a Cristo manifestado. Eso es glorioso, hermano, porque en vida o en muerte, como dice, del Señor somos. Amén. De Él somos instrumentos para su gloria y su honra, y aún nuestra muerte habla de la grandeza de nuestro Dios. Amén. Entonces, es importante cómo nacemos, pero es importante cómo vivimos, y también es importante cómo muramos. Todo esto es importante porque toda nuestra vida está destinada a manifestar a Cristo. Entonces, cuando Él está siendo exhibido por nosotros
estamos siendo llenos de la medida y de la estatura de la plenitud de Cristo en nosotros. Efesios 4:13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es nuestro destino, hermano. Mucha gente busca su destino en la vida y piensan que su destino es, bueno, mi destino es mudarme a otra ciudad, mi destino es tener dinero, fortuna, fama, poder. El destino nuestro es que lleguemos a tener la plenitud, the fullness of Christ, que seamos como Él, que seamos transformados en la imagen de Cristo, como nos dice 2 de Corintios 3:18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Entonces somos transformados desde que le conocemos hasta que lleguemos a la expresión máxima de lo que se llama la glorificación. Acuérdense que un tiempo le expliqué que la glorificación es la máxima expresión de la vida. Es la vida de Dios en nosotros en todo su esplendor, en toda su gloria. Romanos 8:23 nos dice, y no solo a ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, tal como lo expresa Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Usted y yo, mi amado hermano, vamos a ser completamente conformados a su imagen. Usted quiere saber ahora todo lo que esta vida conlleva. Mire todo lo que le acabo de decir. Nosotros vamos a ser conformados a su imagen. Nos vamos a parecer a Él. Amén. Lo vamos a manifestar a Él. Romanos 8:29 nos dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él va a ser, esa palabra primogénito en el griego es prototokos, que es el modelo inicial. Él es el modelo inicial de todas las cosas. Nosotros somos las copias de ese modelo, réplicas exactas de lo que Él es Él. Amén. Y esto es algo glorioso. Y la palabra también nos dice, seremos semejantes a Él. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía nosotros vivimos como lo dice el pastor Tommy Moya, él dice, vivimos en el ahora, pero todavía no. Estamos ahora en lo que Él es, pero todavía no. O sea, todavía seguimos seguimos avanzando hacia una plenitud. Usted es completo. Todavía no está perfecto, pero está completo. Tiene todo lo que necesita de Cristo. Amén. Y estamos siendo perfeccionados cada día. Y Él lo dice así. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que debemos ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Amén. Este es nuestro destino. Esta es la gloria prometida del Señor para nosotros. Ser hijos igual a Él. Amén. Entonces, en el día de hoy, la vida de Dios en los hijos. Usted no está manifestando su propia vida. Usted está manifestando la vida del Cristo. Todo esto, ¿verdad?, lo hemos ido enseñando a través de diversas expresiones de lo que el Evangelio de la gracia es. Somos un mensaje caminante en la tierra. No llevamos un mensaje. Somos el mensaje de Dios a la tierra. Somos el reino establecido aquí en la tierra. Él es el rey. Nosotros somos el reino. Él es el gobernador de todas las cosas. Nosotros somos su gobierno aquí en la tierra. Somos nosotros los que estamos legislando todos los asuntos de Dios aquí en la tierra. Hasta que la iglesia no cambie esta mentalidad, nosotros vamos a seguir, ¿verdad?, predicando por siglos y siglos las mismas cosas
que no nos mantienen detrás de velos de oscuridad para no expresar plenamente todo lo que Él es en nosotros. Amén. Entonces, esto es importante que lo entendamos. Somos su reino. Somos la imagen del Dios invisible aquí en la tierra. Claro, Cristo fue la imagen del Dios invisible, pero ahora Cristo vino a hacer residencia en nosotros, y como reside en nosotros, nosotros nos convertimos ahora en la imagen del Dios invisible. ¿Cómo la gente va a ver a Cristo? ¿Cómo la gente va a ver la vida de Dios? Somos la vida de Dios, expresadas aquí, ahora, en el aquí y en el ahora. ¿Cómo la gente va a vernos si no es a través de nuestros comportamientos, de nuestras conductas, de nuestra manera de pensar? ¿Cómo ahora estamos manifestando aquello que es nuestra sustancia y que habita en nosotros? Así que en el día de hoy, yo espero que este tema, amén, Pastor Bárbara, amén, Pastor Denis, gloria al Señor. Pastor Denis dice, tremendo mensaje, Dios se manifestó en nuestro corazón, amén. Eso es una realidad. La pastora Bárbara también, gloria al Señor, nos dice, Cristo es nuestro gobierno de vida. Entonces nosotros tenemos que comprender esta verdad y no tan solo, no encerrar esta verdad. La Biblia dice, compra la verdad y no la venda. Si usted ha comprado la verdad, hermano, ¿sabe lo que usted tiene que hacer? Compártala. Dios le ha dado, Dios le ha dado, gloria al Señor, este privilegio a usted de ser ahora coparticipante de todas las riquezas que Él nos ha dado. Gloria al Señor. Esta es la mayor gloria que nosotros los creyentes podemos tener. Amén. Y como dice el pastor Denis, yo me aplico esto a mí mismo. Amén. Todos nos lo debemos aplicar. Todos nos lo debemos aplicar. Nuestra pastora Bárbara dice que somos un mensaje aquí en la tierra. Gloria a Dios. Y esto es una verdad. Somos el mensaje caminante de Dios sobre la faz de la tierra. Usted es el evangelio eterno manifestado a los hombres ahora. Porque ese evangelio es Cristo. Esto no se trata de nosotros. Yo quiero que usted entienda bien este lenguaje, porque este lenguaje, cuando no hay mentalidad de reino, se puede malinterpretar. Amén. Yo quiero que usted entienda que para nosotros Cristo es preeminente en todo. Él es el todo y en todo. Entonces, Él es quien está manifestando toda la plenitud de la deidad en nosotros. Nosotros tenemos la plenitud de la deidad porque Cristo está en nosotros. Nosotros estamos completos porque Cristo está en nosotros. Y de eso no nos mueve nadie. Usted puede tener una mentalidad religiosa, tradicional, y siempre seguir dando vueltas en lo mismo. O usted puede entrar a la plenitud, to the fullness of God, y vivir como Él siempre quiso que nosotros viviéramos, como su representante aquí en la tierra. Somos nosotros los legisladores de toda la constitución, de todas las leyes y principios que están establecidos en el reino. Por eso vivimos de la manera que vivimos. Por eso Pablo nos dice que tenemos que hacer morir lo terrenal, que vivamos de manera piadosa en la tierra, ¿verdad? Porque todo esto se revela a través de lo que hacemos. O sea, lo que somos, lo que hacemos, está manifestando lo que somos. Amén. Y si usted ha nacido de nuevo, como decíamos al principio, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Amén. Entonces, damos gracias al Señor por su participación en este día. Damos gracias por este tiempo que usted nos regala de poder escuchar esta verdad. Y como decía el apóstol Pedro, yo no me canso de repetiros estas cosas, aunque yo sé que ustedes están fundamentados en la verdad presente. Esto es una verdad presente, no una verdad bíblica. O sea, es una verdad bíblica, pero sobre esa verdad bíblica es una verdad presente. Hay una diferencia entre la verdad bíblica y la verdad presente. La verdad bíblica es todo lo que está escrito en la Biblia. Y mucha gente toma todo lo que está escrito en la Biblia y lo interpreta como quiere. Pero la verdad presente tiene que ver con todo aquello que nos ata, nos une a Cristo. Amén. Entonces, si Cristo está en nosotros, entonces ahora vivimos como Él vivió. Amén. Entonces, este es el mensaje del día de hoy y espero, ¿verdad?, que a nuestros amigos, hermanos en la fe, conocidos, que pueda el Espíritu iluminar el terreno de su corazón. Yo oro como oraba el apóstol Pablo, para que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos
podamos comprender toda la verdad que está centrada en Cristo. Hemos vivido siglos de engaños, siglos de tradiciones, siglos de interpretaciones humanas, cada cual interpreta lo que quiere, mas sin embargo no vemos lo que debe ser y ya está escrito y revelado para nosotros en la Escritura. Mire qué sencillo. Yo le doy gracias a Dios por el entendimiento al cual me llevó un día de entender toda esta verdad, porque un día, aunque estaba en el Evangelio, me gozaba, brincaba, saltaba, todavía estaba viviendo bajo tinieblas, todavía estaba bajo sombras, no podía ver claramente hasta que la luz de Cristo resplandeció en mi corazón y entonces ahora pude ver, ahora estoy mirando, como decía en 1 Corintios, a cara descubierta, como en un espejo, la gloria misma del Señor. Ahora puedo ver su misma vida, la máxima expresión de esa vida en mi vida, como yo espero que usted la esté viendo en la suya. Y claramente que todas estas cosas que hacemos están gobernadas por lo que somos. Todo lo que hacemos lo hacemos por amor. ¿Ven? Esa es otra característica de esa vida. Esa vida nos une al amor. Todos esos puntos que yo le di para que usted, ¿verdad?, escribiera cómo esa vida se convierte en nuestra herencia. Usted ha entendido hoy cómo esa vida se convierte en nuestra herencia, cómo esa vida llegó a nosotros, cómo esta vida ahora, cómo Cristo se convierte en el Espíritu que vivifica esa vida en nuestros corazones y ahora se lo puede explicar a otros, decirle, gloria a Dios por la resurrección de Cristo de entre los muertos, porque así, como dice Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, van afuera nuestra fe, van afuera nuestra predicación y seríamos hallados falsos testigos por decir que Dios le resucitó de entre los muertos. Pero como Él resucitó, somos los testigos verdaderos. Como Él resucitó, nuestra fe es válida. Como Él resucitó, nuestra predicación es efectiva porque lleva el poder de la vida de Dios. Y Él, miren lo más glorioso. Usted me deja, yo estoy todo el día en esto, pero le voy a dejar con este gozo. Él puso, dice el apóstol Pablo, este tesoro en vasijas de barro, para que el poder y la excelencia sea de Él y no de nosotros. A Él le plació en esto, que nos puso en este estuche de tierra. A Él le plació poner el tesoro de su vida para que el poder y la gloria y la excelencia siempre sea de Él y no de nosotros. Dele gracias a Dios. Porque si usted nada más se queda como una vasija de barro, eso con el tiempo se cae, se rompe y se destruye. Pero ahora usted puede decir gracias, Señor, porque dentro de esto que quizás muchos miraban por ahí, escúcheme bien, usted que está escuchando por ahí, porque aquí hay mucha gente que tienen testimonios gloriosos de cómo esa vida ha operado en ellos. Quizás usted ante los ojos del mundo no era nada. No valía nada. No, es más, no apostaban 2 centavos a usted. Y ahora Él le dio valor a esta vasija de barro, poniendo la excelencia de su vida en nosotros por medio de Jesucristo. Padre, te damos gracias. Dios eterno, Dios de verdad. Te adoramos porque tú lo hiciste posible. Te damos gracias porque ahora entendemos que no somos gobernados por una vida natural o biológica, que ahora nuestros comportamientos no son comportamientos humanos, sino comportamientos espirituales. No vivimos en la vida suque de todo aquello que es tierra, sino que ahora todas estas vidas que se manifiestan en nosotros son gobernadas por la vida de Dios, y esto es lo que le está dando sentido a toda nuestra vida. Te damos gracias porque ahora nuestra mente, nuestro corazón, por la obra de la cruz, ha sido transformado y estamos viviendo ahora en aquello que es el pacto de gloria, aquello que trae vida. No vivimos en el pacto de las sombras ni de muerte, como lo declaraba el apóstol Pablo, sino que vivimos en el pacto ahora
que continuamente está produciendo vida por la vida de aquel que es el Espíritu vivificante en nosotros. Gracias por mis hermanos en el día de hoy. Gracias por aquellos que van a escuchar luego, Señor, estas transmisiones. Te bendecimos, te adoramos y te damos gracias. Amén y amén. Así que, mis amados hermanos, si usted ha compartido con nosotros en el día de hoy, le invitamos a nuestra reunión de los días martes. Siempre le encarezco a los hermanos, comparta el link, presione sobre el link. Miren, esto es bien sencillo. Usted presiona sobre el link, le va a salir la palabra copiar. Sí, pues yo sé que a veces muchos de nosotros no somos muy habilidosos con la tecnología, pero copia el link. Luego se va a donde un amigo aprende a evangelizar. El evangelio nada más no es pararse en una esquina a repartir literatura como si estuviéramos repartiendo periódicos. Usted presiona ese link. Usted va donde un amigo que tenga ahí por ahí en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, donde quiera que usted esté. Presiona nuevamente, pega el link, compártalo y, como dice la Escritura, eche su pan sobre las aguas. Y la fe nuestra es que después de muchos días lo hallará. Así que evangelice, comuníquele, dele a otros por gracia lo que por gracia usted ha recibido. Así que nos vemos el día martes en el Discipulado de las Naciones y nuestra oración virtual. Y el día jueves tenemos la escuela Edén, la escuela de entrenamiento ministerial del nuevo pacto. Amén. Así que venga y participe y continuemos compartiendo las riquezas. Tenemos un tema muy bueno hablando en la escuela Edén. Estamos hablando de la ley mosaica y el nuevo pacto. Estamos viendo las deficiencias, no las deficiencias, sino la imperfección de esa ley si no tiene la finalidad cumplida, la cual es Cristo. Amén. Así que nos vemos el día martes y el día jueves y luego domingo nuevamente a esta hora, a la 1 de la tarde. Estamos nuevamente por este medio compartiendo los unos con los otros. Así que bendecidos sean todos